¿Cómo están, alumnos? Continuando con las clases de gramática y razonamiento verbal, hoy haremos un repaso de todo lo aprendido. Bien, iniciamos primero con textos discontinuos. Los textos discontinuos son aquellos que nos van a dar información a través de imágenes, cuadros estadísticos, tablas, mapas, etc. Así, eso lo habíamos visto ya en la clase anterior. Muy bien, aquí tenemos entonces una infografía que nos va a hablar sobre los países o los principales países que son emisores del CO2, ¿sí? Este compuesto que contamina la atmósfera, ¿correcto? ¿Qué podemos interpretar? ¿Qué podemos apreciar en las imágenes? Aquí nos van a dar una información acerca de los países que más contaminan el medio ambiente. En este caso, tenemos como principal al país de China, con 9.838 es el índice de contaminación. Es el país que más contamina el medio ambiente con CO2. Luego le sigue Estados Unidos con 5.269, India y así sucesivamente, ¿sí? Está también Rusia, está Japón, Alemania, pero van bajando los índices. Y también Irán. ¿Sí? Tenemos alrededor de 14 países que son los países que más contaminan entonces con estos gases del CO2. ¿A qué conclusión llegamos con esta primera imagen? Que la mayoría de países que contaminan el planeta con este compuesto son países que se encuentran en Asia. Ahí podemos ver a China, podemos ver a India, Rusia, Japón, también Irán, Arabia Saudita, Corea, etcétera, etcétera. Y en menor índice están los países que pertenecen a América Latina, como son Estados Unidos, está también Canadá, México y Brasil. Y solamente hay un solo país que es Sudáfrica, ¿correcto? Muy bien, seguimos bajando la imagen. También tenemos los efectos de la contaminación atmosférica, ¿sí? No necesariamente con CO2. Aquí tenemos también otros gases tóxicos que van a dañar no tan solo a la atmósfera, sino también a la salud de las personas. ¿Cuáles son esos compuestos que mayormente dañan la salud de las personas? Tenemos, en primer lugar, al dióxido de azufre, ¿sí? Que normalmente va a afectar a las vías respiratorias y nos va a provocar enfermedades como cardiovasculares, como también broncoaspiración, bronquitis. También tenemos el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Que también va a afectar a las vías respiratorias, pero nos va a provocar enfermedades como la bronquitis y pulmonía. Seguimos bajando la imagen. Tenemos también otro compuesto que es el ozono, ¿sí? Este ozono también va a afectar a las vías respiratorias, ¿sí? Pero en especial va a afectar enfermedades como lo que es el asma, las alergias y enfermedades pulmonares crónicas. Si analizamos los tres compuestos de la primera columna van a afectar al sistema respiratorio. En el otro lado derecho tenemos también al plomo. El plomo sí va a provocar, en su uso provoca incendios, erupciones volcánicas, polvo en minería, etcétera, etcétera. Seguimos bajando, tenemos al monóxido de carbono, ¿sí? Este monóxido va a provocar también daños en la salud, como qué, dolores de cabeza, mareos, náuseas, etcétera, y hasta la muerte, ¿sí? Es el más extremo. Y por último tenemos al benceno, que es un compuesto que va a provocar leucemia y algunos daños graves al sistema óseo, ¿sí? a los huesos. Bien, ya habiendo interpretado, habiendo analizado y habiendo leído la información que nos brinda la infografía, vamos a responder las siguientes preguntas. De la infografía 1, se refiere a los países que más contaminan la atmósfera con CO2, ¿sí? A eso se refiere. De la infografía 1 se puede interpretar y deducir que A. Los países con más polución significa contaminación del aire o también del agua. Los países con más polución de CO2 están en América. Falso. ¿Sí? Ustedes saben que los países que
mayormente contaminaban con CO2 estaban en otro continente, no era América. En América solamente habían 3 o 4 países. Entonces ponemos ahí falso. La primera sería falso. La siguiente, B. A ver, de la infografía 1 se puede deducir o interpretar que el país que más contaminación de CO2 provoca es China. Correcto. Habíamos visto que el principal país, y estaba en el circulito más grande, que provocaba la contaminación o polución con el CO2 era China. C. El continente con más emisiones de CO2 es Asia. También correcto. ¿Se acuerdan que estaban muchos países? China, Japón, Irán. Sí, habían la mayoría de países, más del 50% de países que contaminan la atmósfera con CO2 estaban en Asia. Entonces, tanto la B como la C serían correctas. En la D, el Perú es el país con un índice regular de CO2. Ahí no te menciona para nada el Perú. Así que sería una información falsa. Ponemos falso entonces. Bien, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, de la infografía 1 podemos deducir que el país que más contamina con CO2 nuestra atmósfera es China. Sería la B. Y también el continente con más emisiones de CO2 es Asia. Entonces, la respuesta serían las alternativas B y C. Ahí está ya marcada la respuesta. ¿Correcto? Muy bien, nos vamos entonces a la infografía 2. Según la infografía 2, se puede decir que el gas contaminante más peligroso para los que padecen asma y alergia es el ozono. Recuerden, en la imagen anterior tenemos ahí el ozono, ¿sí? Al lado izquierdo, en la parte inferior, nos explica que el ozono es un compuesto que afecta a las vías respiratorias y en especial provoca enfermedades o empeoran las enfermedades de lo que es asma y alergias. Entonces, la respuesta en ese caso sería el ozono, ¿sí? El gas más contaminante que provoca asma y alergia sería el ozono. Muy bien, ahora vamos a trabajar lo que es gramática. En gramática trabajamos sustantivos. Vamos a recordar qué son los sustantivos. ¿Sí? Fue la primera palabra gramatical que estudiamos. El sustantivo es una palabra gramatical variable, al igual que el adjetivo. ¿Sí? Va a mencionar seres, sentimientos, lugares, etcétera, etcétera. Creo que con esa idea debemos partir para poder responder las siguientes preguntas. Dice, morfológicamente, el sustantivo es A, una palabra que funciona como núcleo del sujeto. A ver, a mí me está pidiendo la definición o que analice el aspecto morfológico. Recuerden que podemos analizar morfológicamente, sintácticamente, semánticamente y lexicológicamente. A mí me está pidiendo morfológicamente. ¿Qué significa morfológicamente? Viene de forma. Recuerden que la morfología estudia la estructura de las palabras gramaticales de la oración, los cambios que va a tener estas palabras dentro de su estructura o escritura. Entonces, A, una palabra que morfológicamente sustantivo es una palabra que funciona como núcleo del sujeto, eso sería el criterio sintáctico. ¿Correcto? Ponemos entonces sintáctico ahí. Es el criterio sintáctico. A mí no me está pidiendo el criterio sintáctico, me está pidiendo el criterio morfológico. B. Morfológicamente, el sustantivo es una palabra que menciona seres, lugares, sentimientos. Eso sería semánticamente. ¿Sí? Semánticamente. A mí no me está pidiendo semánticamente, me está pidiendo el sustantivo morfológicamente. C. El sustantivo morfológicamente es una palabra variable, sí, correcto. ¿Por qué? Porque tiene accidentes gramaticales en género y número. Esa es la probable respuesta. Seguimos. D. Morfológicamente el sustantivo es una palabra que califica al sustantivo, ¿sí? Ahí sería el adjetivo. ¿Qué palabra gramatical califica al sustantivo? Es el adjetivo. Entonces en la D se está refiriendo al adjetivo. No podría ser la respuesta. E. Morfológicamente el sustantivo es una palabra gramatical invariable, falso. Ponemos F de falso. El sustantivo no es invariable, es variable. Correcto, es una palabra gramatical variable. Además me está pidiendo el criterio morfológico. Muy bien, entonces después de haber analizado, vemos que la única respuesta sería la C. Morfológicamente, el sustantivo es una palabra variable que tiene accidentes en género y número, ¿no? Va a cambiar en su escritura, en su estructura.
A ver, pasamos a la pregunta 4. La alternativa que tiene solo sustantivos colectivos. Muy bien, chicos, a ver, recordemos los tipos de sustantivos. Habíamos visto en la clase anterior que los sustantivos podían dividirse en sustantivos propios, comunes, individuales, colectivos, concretos, abstractos, primitivos, derivados, simples, compuestos, patronímicos, etcétera, etcétera. ¿Sí, chicos? Ya, me está pidiendo entonces marcar una alternativa que tenga sustantivos colectivos, esos que mencionan conjuntos, agrupaciones. Primera alternativa, flota, hemeroteca, estrella. Flota es un sustantivo colectivo, es conjunto de buques de guerra. Hemeroteca también es un sustantivo colectivo, es conjunto de periódicos. Hasta ahí vamos bien. Estrella no es un sustantivo colectivo, es un sustantivo individual, así es que la descarto, no puede ser la respuesta. B. Parnaso. Parnaso es un conjunto de poetas. Flor es un sustantivo individual. Parnaso está bien, pero flor, ahí ya sería el error en flor. Pedregal, conjunto de piedras, entonces no la puedo considerar. Tampoco, no puede ser la respuesta. C. Clero. Clero es el conjunto de sacerdotes. Es un sustantivo colectivo. Ejército también es un sustantivo colectivo, es un conjunto de soldados. Isla es un sustantivo individual. No puede ser la respuesta. Las tres palabras de las alternativas tienen que ser sustantivos colectivos. D. Muchedumbre. Muchedumbre es el conjunto de personas. Es un sustantivo colectivo. Rebaño también es un sustantivo colectivo. Periódico no es un sustantivo colectivo, así es que no puede ser la respuesta. Periódico es un sustantivo individual. E. Equipo. Equipo es el conjunto de jugadores. Es un sustantivo colectivo. Coro es el conjunto de cantantes. ¿Sí? Es un sustantivo colectivo. Elenco es el conjunto de actores o actrices. Los tres son sustantivos colectivos. Entonces la respuesta sería la E. Muy bien. Continuamos. Siguiente pregunta. Seguimos con los sustantivos. Dice, ¿cuántas locuciones sustantivas tiene la oración? Ese futbolista argentino ganó el Balón de Oro y aquel torero español la Espada de Plata. A ver, recordemos qué son locuciones sustantivas. Habíamos dicho que eran frases que contenían sustantivos y podían estar separadas o anexadas con preposiciones o algún otro nexo, pero que formaban una idea, una sola idea, una unidad. Vamos a buscar entonces esas palabritas, ¿sí?, conformadas por sustantivos. Por eso se llaman locuciones sustantivas. Pero también les recuerdo que hay locuciones adjetivales y otro tipo de locuciones, ¿sí? Estamos viendo solamente las locuciones sustantivas. Las únicas locuciones sustantivas ahí serían balón de oro, que ya están resaltadas, forman una sola idea, ¿sí? Balón es un sustantivo, oro también. Y ahí contiene un nexo que es de. Y todas ellas, juntamente con el artículo, van a formar una sola idea, balón de oro. Luego la espada de plata. Igual, espada es sustantivo, plata también. ¿Cuál sería el nexo que los está uniendo? De. ¿Sí? Y conjuntamente con el artículo que presenta los sustantivos, entonces las cuatro palabras formarían una sola idea, espada de plata. Muy bien, ¿cuántas locuciones sustantivas hay en la oración? La respuesta sería 2, balón de oro y espada de plata. Continuando, ahora sí vamos a pasar a la parte de la normativa, en gramática. Vamos a hablar de las comillas. Dijimos que las comillas eran signos de puntuación, cuya función principal era encerrar palabras en otro idioma. También podíamos encerrar con las comillas nombres de obras literarias como nombres de novelas, de poemas, etcétera, etcétera. También encerraban nombres de empresas, también palabras en tono burlón o palabras vulgares, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a analizar entonces sobre las comillas. La pregunta dice, un ejemplo del uso de comillas es A. Algunos metales en estado sólido son el cobre, plata y zinc.
me puedo dar cuenta que en la alternativa A no hay uso de comillas. Solamente hay signos, hay un signo que es los dos puntos, nada más, y el uso de la coma enumerativa. A mí no me pide el uso de dos puntos ni coma enumerativa. Así es que sería falso. No puede ser la A la respuesta. Siguiente, B. José María Arguedas, escritor indigenista, escribió todas las sangres. Muy bien, aquí tengo el uso de comillas, ¿correcto? ¿Y qué está encerrando esas comillas? El nombre de una obra literaria, en este caso, una novela de Arguedas que se llama Todas las sangres. Entonces, es el uso correcto de las comillas. Las comillas también encierran nombres de obras literarias. Sería correcto, verdadero. Alternativa C. José María Arguedas nació en 1911 y murió en 1969. Ahí estamos usando paréntesis para encerrar fechas de nacimiento y fechas de muerte. Entonces, a mí no me pide el uso de paréntesis, sino de comillas. Sería falso. Siguiente alternativa, D. A ver, un ejemplo del uso de comillas es, tengo un curizunco y tú un rumizunco. A ver, ahí podemos apreciar el uso de palabras quechuas. ¿Qué dice la regla de las comillas? Que también sirven para encerrar palabras en otro idioma. En este caso es en el idioma quechua. El quechua también está considerado como un idioma. ¿Qué significa curizunco? Dice, tengo un corazón de oro y tú un corazón de piedra. Sí, están en quechua. Está muy bien la aplicación de las comillas. Están encerrando palabras quechuas. Sería verdadero. Alternativa E. Las respuestas serían las alternativas B y D. Correcto. ¿Sí? Todas las sangres y curizuncu y rumizuncu están con el correcto uso de comillas. Por eso la respuesta es D. Muy bien. Última pregunta de gramática. Un ejemplo del uso de comillas para encerrar palabras en otro idioma es, a ver, como bien sabemos, la comilla tiene muchos usos, pero en la pregunta 7 solamente me pide el caso de las comillas cuando encierran palabras en otro idioma. Vamos a analizar entonces. Alternativa A. Dice, soy nerd cool, con mucho orgullo. Ahí podemos ver el uso de palabras en otro idioma, en idioma inglés, nerd, ¿no? Retraído, pero un retraído inteligente significa, ¿no? Entonces, sí está haciendo un buen uso de las comillas, está encerrando palabras en otro idioma, verdadero. Verdadero. B. El antropólogo francés escaló el Huascarán. Nunca dijimos que los gentilicios se encerraban con comillas, así es que sería falso. Francés es un gentilicio. C. Guasaberto Valdés, I love you. ¿No? Está en otro idioma. Guasaberto Valdés, te amo. Pero estamos hablando del uso de comillas, no de signos de exclamación. Así es que ese signo de exclamación estaría haciendo un mal uso. Ahí deberían ser comillas. Así es que sería falso. Bien, siguiendo la alternativa de mi amigo estudió ingeniería industrial y trabaja en Petroperú. A ver, dijimos que las comillas tenían muchos usos, pero a mí me está pidiendo el uso de comillas en palabras de otro idioma. Petroperú no es una palabra en otro idioma. Sí está haciendo un buen uso de las comillas, pero no es el caso de la pregunta. Así es que ponemos falso. ¿Cuál sería la única respuesta? Sería la A, ¿correcto? La A sería. No puede ser la E. En la E te pide, te dice que la A y la C son las respuestas, pero la C es falsa. Así es que la única respuesta es la A. Muy bien, jóvenes, ahora sí vamos a pasar a lo que es un poco de razonamiento verbal. Vamos a ver la estructura de un texto argumentativo, ¿sí? Ese texto que dijimos que era el texto que tenía mayor poder. ¿Por qué? Porque el autor podía dar opiniones acerca del tema que se estaba planteando en el texto, ¿sí? Y para fortalecer esa opinión o esa tesis, el autor se valía de argumentos que iban a fortalecer la tesis que se planteaba en el texto. Muy bien, recordando entonces esos criterios básicos, vamos a empezar con las preguntas. Pregunta 8.
Dice, leer y analizar el siguiente texto con diálogos. Tenemos, como ustedes saben, en los textos con diálogos también se puede hacer el análisis de la tesis y los argumentos. El detalle con estos textos va a ser que van a tener personajes y donde van a debatir o van a hablar de un solo tema. Y cada uno va a tener una posición diferente. Un personaje va a estar a favor y el otro va a estar en contra. Pero también, a pesar de ello, pueden tener un punto de coincidencia y también van a tener puntos de discrepancia con mayor intensidad. Empezamos. ¿Qué es lo que nos dice Mayra? Vamos a ver de qué tema nos habla Mayra y Pamela. Dice, Mayra, sí debe aplicarse la pena de muerte en el Perú. Durante años hemos tratado de frenar la violencia en el Perú, pero no lo hemos logrado. Los índices de feminicidios y violaciones se han incrementado demasiado, de 26,2% a 79,3% en los últimos 10 años. También nos dice Mayra que en el 2019 fueron asesinadas 165 mujeres, de las cuales hubo 3.400 atenciones por el delito contra la libertad sexual. La libertad sexual de las 7.789 denuncias por violación. Además, estos psicópatas enfermos mentales y sexuales acusados de ultrajar atacan a menores de 18 años, que son casi el 50% del total de víctimas. El resto, o sea, el otro 50%, son mujeres adultas. Muy bien, jóvenes, esa es la posición de Mayra. Hasta ahí. ¿De qué tema me están hablando? ¿De qué tema está planteando Mayra? ¿Cuál es su tesis? ¿Cuáles son sus argumentos? A ver, hasta ahí podemos deducir que el tema, ojo, no la tesis, el tema es la pena de muerte. ¿Y cuál sería la tesis de Mayra? Recordemos que la tesis es el planteamiento del tema, que puede ser afirmativo o puede ser negativo. En este caso, yo tengo una tesis afirmativa. Como me doy cuenta, aquí tengo la tesis afirmativa. La voy a resaltar. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál sería la tesis? Ahí está. ¿Y cuál es la palabra que me indica que mi tesis es afirmativa? La palabra sí, con tilde, que es un adverbio de afirmación. Mayra me está diciendo, sí, se debe aplicar la pena de muerte en el Perú. Quiere decir que Mayra está a favor de la pena de muerte. ¿Sí? Esa sería la tesis de Mayra. ¿Cuáles serían sus argumentos que van a fortalecer su tesis? Sería pues los datos estadísticos. Recuerden que dijimos que los textos argumentativos podían utilizarse para fortalecer su tesis en el argumento o cuerpo. Utilizaban pues datos estadísticos, también podían utilizar comparaciones de hechos, podían citar especialistas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos datos estadísticos. Al decir que los índices de feminicidios y violaciones se han incrementado demasiado, de 26,2% a 79,3%, en los últimos 10 años, me está dando a entender que esas cifras no se han incrementado. Por lo tanto, al decir que se han incrementado, yo estoy fortaleciendo mi tesis, que por ese motivo debe aplicarse la pena de muerte, por el incremento del índice de feminicidios y violaciones. Muy bien, vamos a pasar ahora a la tesis de Pamela. ¿Qué es lo que nos dice Pamela acerca de la pena de muerte? Hasta ahí yo pude analizar que Mayra sí estaba de acuerdo con la pena de muerte, sí está a favor. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice Pamela. Pamela dice, estás en lo cierto, Mayra. Estas cifras son reales, pero no estoy de acuerdo contigo en quitarle la vida a una persona. Recuerda que en la Constitución de 1993, el artículo 2 prevalece ante todo el derecho a la vida del ciudadano. Además, el Perú no puede incluir la pena de muerte en su legislación, porque hemos firmado el Pacto de San José, en el cual nos comprometemos a respetar el derecho a la vida, facultad indispensable de toda persona.
Asimismo, dice Pamela, la Constitución le da la pena máxima a un violador y asesino, que es la cadena perpetua, o sea, hasta el día de su muerte, pero encerrado en la cárcel. Y hay otras formas menos radicales, como un tratamiento psiquiátrico para los agresores. Muy bien, si analizamos lo que dice Pamela, podemos darnos cuenta que está en contra de la aplicación de la pena de muerte, ¿correcto? ¿Cuál sería su tesis? Esta parte lo vamos a resaltar, donde dice no estoy de acuerdo contigo, o sea, no está de acuerdo con la pena de muerte. Esa sería la tesis de Pamela, ¿sí? ¿Cuáles van a ser sus argumentos? Ella dice, pues, que en la Constitución del 23, el artículo 2, ¿no? Dice que todas las personas o los ciudadanos tenemos derecho a la vida. Y entonces se escuda o se vale de la Constitución y de su apoyo al derecho a la vida. Otro argumento de Pamela también nos dice que no se puede aplicar la pena de muerte porque el Perú ha firmado un pacto de San José en el cual pues se compromete a respetar el derecho a la vida. Entonces, como ha firmado ese convenio en el pacto de San José, Pamela dice que entonces no se puede aplicar la pena de muerte por el momento en el Perú, y está en lo correcto. Y también pues propone que hay otras formas, otras vías que no son tan radicales como la pena de muerte. Y Pamela propone, por ejemplo, que al violador o al asesino se le pueda dar un tratamiento psiquiátrico. Muy bien, chicos, habiendo analizado ya estas tesis de ambos personajes y también los argumentos, vamos a pasar a responder las siguientes preguntas. Pregunta 9. Dice, la tesis de Mayra es, acuérdate o recuerda que Mayra estaba de acuerdo con la pena de muerte. Y su tesis era una tesis afirmativa. Sí, estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Sí? A ver, la tesis de Mayra sería A. Los índices de feminicidio y violaciones se han incrementado de 26,2% a 79,3%. Eso sería un argumento. Ponemos ahí al costadito argumento. ¿Sí? A mí no me está pidiendo argumento de Mayra, a mí me está pidiendo la tesis. B. En la Constitución de 1993, el artículo 2 prevalece ante todo el derecho a la vida del ciudadano. Eso es un argumento. Otro argumento de Mayra. A mí no me pregunta argumentos, a mí me preguntan la tesis. La A y la B están sustentando la tesis, no son argumentos, no son tesis. Abreviado lo vamos a poner. Muy bien. C. La tesis de Mayra sería, ¿se debe aplicar la pena de muerte en el Perú? Correcto. Aparte que al decir se debe, está afirmando. Entonces sería una tesis afirmativa. ¿Es correcto? ¿Verdadero? Es la tesis. Muy bien. D. En el 2019 fueron asesinadas 165 mujeres. Hubo 3.500 atenciones por delitos contra la libertad sexual. Sería también un argumento. Ponemos abreviado A nada más. Argumento. Muy bien. En la E. La tesis de Mayra sería, no estoy de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte en el Perú. No era la tesis. Esa tesis de quién sería? De Pamela. La E entonces sería tesis de Pamela, ponemos. Tesis de Pamela. Muy bien. A mí no me piden la pregunta la tesis de Pamela, a mí me está pidiendo la tesis de Mayra. La única respuesta entonces sería la letra C. ¿No? Mayra nos dice que sí se debe aplicar la pena de muerte en el Perú y lo argumenta por qué. Muy bien, esa sería la tesis. Siguiente, 10. Un argumento que debilita la tesis de Pamela. A ver, mira la pregunta que te está diciendo. Te está pidiendo un argumento que debilite. ¿Sí? Acuérdate que los argumentos pueden debilitar o pueden fortalecer. Bien, vamos a resaltar entonces lo que nos está pidiendo la pregunta. Muy bien, argumento que debilita la tesis de Pamela. Primero debemos recordar cuál era la tesis de Pamela.
La tesis de Pamela era de que no estaba de acuerdo con la pena de muerte. Era una tesis negativa. Ahora, vamos a buscar entonces un argumento que debilite esa tesis, o sea, que contradiga la tesis de Pamela. A. Para la Iglesia Católica existe el perdón para los asesinos y Dios acepta en su reino a todos. Eso sería un argumento que fortalece. Ponemos al lado de la... Es un argumento, pero que va a fortalecer la tesis de Pamela. Fortalece. A mí no me está pidiendo uno que fortalezca, sino que debilite. ¿Sí? Recuerda que la tesis de Pamela es no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Entonces la A estaría fortaleciendo. Que no estoy de acuerdo, pues porque existe una opción que es el perdón para los asesinos en la iglesia, ¿no? B. Un argumento que debilita la tesis de Pamela sería el monstruo de la bicicleta puede incorporarse a la sociedad luego de un tratamiento psicológico. Eso también fortalece. Estaría fortaleciendo la tesis de Pamela que no está de acuerdo con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque dice que hay un tratamiento psiquiátrico para esos violadores, ¿no? O los acusados por libertad sexual, por dañar la libertad sexual. Muy bien. C. Un argumento que debilita la tesis de Pamela sería el asesino y violador, cuando matan a su víctima, no respetan el derecho a la vida. Muy bien. Sería un argumento que debilita. Te explico por qué debilita. Si la tesis de Pamela era que no estaba de acuerdo con la pena de muerte, entonces algo que contradice sería pues que ese asesino y violador que de alguna manera está defendiendo Pamela para que no sean mandados o que se les aplique la pena de muerte, entonces ella estaba proponiendo muchos medios, ¿sí? Eso fortalecería, pero ¿qué debilitaría que estos asesinos y violadores que de forma indirecta estaba defendiendo Pamela, pues ellos, al matar a su víctima, no estaban respetando el derecho a la vida? ¿Sí? Entonces, como no respetan el derecho a la vida, estaría debilitando este argumento a la tesis de Pamela. D. Los acusados de feminicidio pueden cambiar con el tiempo. Eso fortalecería. Fortalece la tesis de Pamela, que no se debe aplicar la pena de muerte. Siguiente, la ley de la pena de muerte es llamada también pena capital. No es un argumento, simplemente es una idea secundaria. A mí no me están pidiendo idea secundaria. Ponemos entonces idea secundaria. Nosotros estamos en tesis y argumentos, ¿correcto? Eso sería una idea secundaria que nada tiene que ver con los argumentos. Muy bien, la única respuesta entonces, el único argumento que debilita la tesis de Pamela sería el asesino y violador cuando matan a su víctima no respeta el derecho a la vida. Muy bien, pasamos a la última pregunta de textos argumentativos. Dice, a ver, esto ya se refiere a otra tesis, ¿sí? Ya vamos a salir de lo que es la pena de muerte y vamos a hablar ahora de una tesis que seguro cuando pase la pandemia se va a hablar mucho de este tema, ¿sí? Si el Perú debe o no debe invertir en ciencia y tecnología. ¿Cuál es la tesis que les estoy planteando? ¿Sí? Mi tesis es, el Perú debe invertir en ciencia y tecnología. ¿Sí? Es una tesis afirmativa. Al decir afirmativa, quiere decir que está de acuerdo, que se invierte en ciencia y tecnología. ¿Y cómo me doy cuenta que es afirmativa? Por el verbo debe. Al decir debe invertir, entonces me doy cuenta que mi tesis es afirmativa. Ahora, la pregunta dice, un argumento que debilita, o sea, contradice la tesis, sería A. Ojo, que estoy de acuerdo con que se invierte en ciencia y tecnología, esa es mi tesis. ¿Cuál sería un argumento que debilita? A. La pandemia que vivimos actualmente nos hace recapacitar para invertir en insumos para la ciencia. Ese sería un argumento que fortalece. Lo vamos a poner abreviado, fortalece. La A entonces fortalece, porque si estoy de acuerdo en mi tesis con la inversión en ciencia y tecnología, entonces es un argumento que
Fortalece sería pues que debemos invertir en insumos para la ciencia. B. Un argumento que debilita la tesis es el uso de células madres producto de la ciencia. Bueno, si estoy de acuerdo con la ciencia y la ciencia ha permitido el uso de células madre, entonces sería un argumento que fortalece. Está de acuerdo con la tesis. Fortalece. Cuando los argumentos están de acuerdo con la tesis, fortalecen a la tesis. Pero cuando están contradiciendo, debilitan a la tesis. C. Albert Einstein creó la teoría de la relatividad. También me habla de ciencia. Es un resultado de la ciencia. Yo en mi tesis estoy de acuerdo con la ciencia, entonces fortalece. Fortalece. D. El CONCITEC es una institución que se encarga del apoyo al desarrollo de la ciencia en el Perú. El CONCITEC en el Perú debe tener políticas más específicas de acuerdo a la necesidad del país. También es una institución que apoya la ciencia, entonces fortalecería mi tesis. Yo estoy de acuerdo con que se invierte en ciencia y tecnología. Fortalece, abreviado lo ponemos. Un argumento que debilita mi tesis sería: los científicos han creado bombas atómicas que fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. A ver, ahí voy a aplicar un poco de deducción. Voy a inferir un poco, ¿correcto? A ver, ustedes saben que el uso de las bombas atómicas no es nada positivo para la humanidad. ¿Sí? Ha creado muchas muertes en la Segunda Guerra Mundial, así es que sería algo que está en contra de la ciencia. Entonces, la alternativa E estaría contradiciendo mi tesis de que se debería invertir en ciencia y tecnología. Entonces, la única alternativa que debilita, ¿sí? El único argumento que debilita mi tesis planteada sería la E. Marcamos entonces la respuesta sería la E, ¿no? Las bombas atómicas que han sido utilizadas en la Segunda Guerra Mundial han creado muchas muertes, no se sobreentiende, se deduce eso. Entonces estaría debilitando mi tesis. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a pasar al último tema que trabajamos, que es oraciones eliminadas. Aquí tenemos dos textos. Les recuerdo que son oraciones eliminadas. Son ejercicios de aptitud verbal en el cual vas a eliminar una idea que no corresponde al texto. Pero para eso, para eliminar, va a tener que ser en función del tema. Y vas a utilizar tres criterios. Podemos eliminar entonces ideas en un texto por tres motivos. ¿Cuáles son esos? Puedo eliminar ideas en un texto por incoherencia, o sea, cuando no tiene que ver nada con el texto. Dos, puedo eliminar también cuando hay una idea que se repite, o sea, puedo eliminar por redundancia, porque no puede haber dos ideas que se repiten en un mismo tema. Elimino entonces por redundancia. Y tercer motivo por el cual puedo eliminar ideas en un texto es por contradicción de ideas. Si en el tema me habla de algo, yo no puedo contradecir ese tema, ¿correcto? Entonces elimino también por contradicción. Muy bien, ahora sí, recordando todos esos criterios básicos, vamos a trabajar los dos textos. Primer texto. Supongamos que no tenemos el tema, ¿sí? Aún no sabemos el tema. Leemos el texto entonces. Idea 1. La ganadería comenzó con la domesticación por parte del hombre de ciertas especies que se hallaban próximas a él y de las cuales obtenía su alimento. Hasta ahí me está diciendo cómo empieza la ganadería, ¿sí? Cómo nace la ganadería para el hombre. Hasta ahí me estaría hablando del origen de la ganadería. 2. El comienzo de la crianza y explotación de los animales que sirvió para el desarrollo de la civilización se remonta a épocas muy antiguas, pero adquiere un carácter sistemático en las regiones de Oriente. Ahí en la idea 2 también me habla del origen de la ganadería y me dice que se remonta a épocas muy antiguas, o sea, hace millones de años, y especialmente se da en las regiones de Oriente, ¿sí? En Asia en especial, ¿no? Muy bien. Vamos a la idea 3. En una economía agrícola, los animales se utilizan por la necesidad de mantener fertilizado el suelo, ya que éste se agota por el cultivo. Ahora te está hablando de la utilidad de la actividad de la ganadería para el suelo. Te está diciendo que son muy provechosas, ¿no? Para su fertilización. Ustedes saben que los excrementos de los animales se utilizan mucho
como abono del suelo. Incluso el Perú, en alguna época de su historia, ha resaltado por eso, ¿no? Por esa actividad. Muy bien. Pasamos a la idea 4. En un principio, los animales se criaban para aprovechar básicamente su carne y su piel. Luego se descubrió que la leche de algunos de ellos era un excelente alimento. Ahora te sigue hablando de la utilidad de la ganadería. Te dice que esta actividad de la ganadería ha permitido, pues, que se pueda aprovechar la carne y la piel de algunos animales. Asimismo, su leche, ¿no? Entonces, en la idea 1 y 2 me habla del origen de la ganadería, cómo nace, dónde nace. En la 3 y 4 me habla de la utilidad de la ganadería. Hasta ahí vamos bien. Idea 5. Actualmente la crianza sistemática de los animales hace posible la mejora de las razas para conseguir ejemplares más adecuados a la función que debe realizar. Si tú razonas y te das cuenta, la idea 5 sale totalmente del contexto del tema. A mí no me está hablando la ganadería en la actualidad. No me habla nada de la crianza de animales en la actualidad, ¿no? De ejemplares, de otras razas. No me habla absolutamente nada de eso. Pero tiene que ver también con ganadería, sí, pero no es el tema. Recuerda que tú eliminas en función del tema. Así es que si mi tema es origen y utilidad de la ganadería, entonces elimino la idea 5 por incoherencia. No es el tema del texto, la ganadería en la actualidad. ¿Correcto? Entonces elimino la idea 5. Y el tema que yo he puesto, que he creado, es ese. Tiene que ver con el tema que se está tratando en el texto. Resume todo el texto. Origen y utilidad de la ganadería. ¿Por qué motivo elimino? Por incoherencia. Ahí está ya resaltado, o sea, no es parte del tema la idea 5. Muy bien, pasamos al último texto. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿sí? De la lluvia maligna. Vamos a ver dónde se da esta lluvia maligna. Idea 1. En la zona china de Turpan tiene lugar un fenómeno natural denominado lluvia maligna. Ahí me está presentando el tema. 2. Los pobladores están sumamente preocupados, pues este fenómeno atenta contra sus labores agrícolas. Ahí te dice pues que la lluvia maligna de alguna manera tiene consecuencias para la agricultura, unas consecuencias que no son buenas. 3. Aunque pasen por allí nubarrones, el tiempo puede seguir caluroso y seco al ras del suelo. Te está diciendo otro detalle, otra característica de la lluvia maligna, ¿correcto? Dice que aunque ocurran nubarrones, pues el suelo es casi igual, ¿no? No varía en algunos casos el efecto de la lluvia maligna. Luego te dice, es posible ver cómo se precipita el agua. Ya está, se le siente si se mueve la mano en el aire, pero por el clima de la región se evapora mucho más rápido de lo que cae y ni siquiera llega al suelo. Otra característica de la lluvia maligna. 5. Los lugareños están dando diversas interpretaciones de este fenómeno, ¿sí? A ver, ¿de qué me habla el texto? ¿De qué me hablan todas las ideas, excepto en uno? Me habla de la lluvia maligna. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? ¿Cuál es su efecto? ¿Sí? Te dice pues que es una lluvia en la primera parte que se da en China, ¿no? Luego te habla de que están preocupados porque puede atentar en la labor agrícola. Luego te dice pues que no es mucho el efecto que pueda causar en el suelo. Incluso dice, ¿no?, que cuando se da esta lluvia, muchas veces no llega ni siquiera al suelo, se queda en el aire, es una lluvia media rara. En todas te habla entonces de cómo se da esta lluvia en esa zona china de Turpan, excepto en la idea 5, que te dice los lugareños están dando, ¿no?, interpretaciones respecto a ese caso, ¿no? El tema no es las interpretaciones de los pobladores acerca de la lluvia, sino el tema en sí, preciso, es la lluvia maligna de Turpan. Por eso elimino la idea 5. ¿Y por qué motivo? También por incoherencia, no es parte del tema. Muy bien, chicos, esto sería nuestro repaso
del curso de gramática y razonamiento verbal, por favor, estúdienlo, repásenlo nuevamente y acerca de esto va a venir el examen mensual de la próxima semana.